Hola, ¿qué tal? Abrazos, apapachos fraternos, cordiales para cada uno de ustedes. Y yo pues agradeciéndote infinitamente que te des el tiempo para escuchar estos videos completitos. Este agradecimiento a manera también de invitación, ¿verdad? Para que sí o sí reproduzcas más allá de los 3 minutos, más allá del minuto. Y bueno, pues te des esta oportunidad de conocer de estos temas, ¿no? Que muy en particular se me antojó pues poderlos subir en este tiempo de Cuaresma, toda vez que las experiencias que te he compartido desde el primer video de estos hashtags, bueno, pues han sido eso, ¿no? Experiencias propias que me permitieron entrar a un mundo de conciencia en donde sí o sí he encontrado muchos favores en mi vida, ¿no? Y de los que me he valido, por supuesto, para poder hacer las mejoras que pues tanto deseaba y que no hallaba la manera cómo hacer esto. Bueno, pues muy bien, llévate más allá del minuto, lánzate a los 2, a los 3 y mira que si te aburres, pausalo un poquito, pero vuelve a regresar y sí o sí termina estos videos, ¿vale? Muy bien, pues a ver, eh, como síntesis en el primer video, en esa experiencia que te compartí, concretamente hablaba yo de cómo es que mi vida me puso en un stand-by a fin de que mis ojos, mi mente y mi corazón se abrieran a la posibilidad de entender de dónde provenían mis fracasos. Concretamente los fracasos en el área profesional y laboral, que no eran los únicos, pero en ese instante era eso lo que estaba puesto en la mesa, esa era la evidencia y bueno, pues fue lo primero que se presentó ante mi conciencia. Entonces, de esto trató el primer video, te invito a verlo. Y en el segundo video, en este hashtag subí al altar, dicho sea de paso, el primer video se tituló hashtag bajé de la cruz. Me hice consciente, insisto, de ese dolor y lo trabajé. Y en el segundo video titulado hashtag subí al altar, bueno, pues aquí también a través de una experiencia muy personal te compartí la importancia que es que bajemos a todos los santitos, que bajemos a la Virgen, que bajemos a Jesús, que bajemos a Dios del pedestal, a nuestro santo predilecto del pedestal y podamos subirnos a ese pedestal, a ese altar, entender que es mi propio autoconocimiento lo que me va a llevar a poder tener mayor comprensión de mi realidad, ¿vale? Y en este otro video que se llama hashtag eh, abandoné mi fe, así tal cual. Hashtag abandoné mi fe y confié, ¿vale? Entonces este título, bueno, pues para poderte compartir precisamente por qué abandoné mi fe, porque tal cual como lo reza este hashtag, es tal cual lo que sucedió en mí. Abandoné mi fe y bueno, es que la fe, era un concepto que traía entendido, comprendido y asimilado también a partir de mi experiencia religiosa como tal, ¿no? Y eh, encontré, encontré después de que comencé a tener esta dinámica de ponerme yo bajo el reflector y empezar a observar quién era realmente Leticia, bajo qué influencias estaba actuando, pensando y hablando esa Leticia y emocionalmente qué era lo que a mí me llevaba a esas acciones tan repentinas, tan eufóricas, ¿verdad? En la que, bueno, pues me encontraba, decía mi madre, con la horma de mi zapato y me ponía un stop, no pasas, aquí no más. Entonces, ¿qué era? ¿Cuáles eran esas emociones? Fue toda esta experiencia la que precisamente me llevó a poder entonces empezar a reflexionar sobre esta parte de la fe. ¿Qué era la fe? ¿En qué estaba yo basando la fe? Y pues de igual manera me di cuenta que así como tuve que desechar creencias, así como tuve que ponerme en el pedestal, ahora yo encontré
que el concepto de la fe lo tenía yo equivocadamente, arrojaba yo, endosaba yo esa facultad de proveer, esa facultad de amparar, la arrojaba yo a un ser externo. Y el colmo era que ese ser externo era un ser que mi mente, mi corazón, mi experiencia de vida no había conocido. Era simplemente la existencia de alguien más que estaba para procurarme, para ampararme y para allegarme de lo que yo necesitaba. Pero entonces, lo primero que pensé fue esto, ¿no? Porque yo pretendo a través de una oración o a través de una petición en una oración, pretendo que lo que yo solicito o pido, ¡zas!, como un milagro caído del cielo para mí, sí o sí, se debería de realizar, ¿no? Y esto era lo que yo entendía como fe. Y ahí te va mi experiencia de vida, que es lo que más me encanta compartir. Resulta y resalta que yo me casé a la edad de los 22 años, si es que no estoy mal, 22, 23 años tenía yo. Y no sabía muchas cosas, no sabía muchas cosas. Yo al matrimonio llegué simplemente enamorada y decidida, ¿no? A empezar una nueva etapa en mi vida, punto. Eso era todo. De ahí en fuera, pues muchas experiencias que yo tuviese de, no sé, de cómo llevar una relación, de cómo ser una ama de casa o etcétera, ¿no? No tenía yo más nada que eso, la simple ilusión de generar una nueva etapa en mi vida, eso era todo. Y entonces en ese sentido, bueno, pues yo aprendí muchas cosas en el matrimonio y entre ellas manejar, aprendí a manejar un auto. Resultó que, bueno, pues mi esposo me enseñaba a manejar el auto, pero en algún momento cuando él creyó que ya yo tenía como que todo bien aprendidito y controlado el asunto, tuvo la necesidad de apoyarse de mi persona para poder llevar el auto al mecánico. Entonces yo cuando lo llevé, los nervios estaban pero ahí presentes, ¿no? Llevarlo no fue el problema fue que me dieron horario para recoger el auto cuando mi esposo todavía no llegaba del trabajo y pues ni modo, tenía que ser yo quien también recogiera ese auto. Entonces cuando yo llego por el automóvil al mecánico, con el mecánico, resultó que encuentro el automóvil que estaba de frente, ya estaba estacionado, pero estaba de frente y yo obviamente para sacarlo tenía que maniobrar y echarlo de reversa, ¿vale? Entonces este echarlo de reversa fue el caos de la vida porque literal al momento de, pues yo con la pena, porque aparte, o sea, toda avergonzada, te decía yo en el primer video, con esa penita de ser quien era, con esa autoestima de no valgo nada, bueno, pues realmente no me permitía estar empoderada, pedir favores, solicitar cosas, ¿no? Entonces, esa esencia mía, pues que estaba precisamente en decadencia, pues no me permitió tan fácil como era decirle al mecánico, ¿sabe qué? Sáqueme el auto a la calle y listo. Yo quise hacerlo, me quise evitar la pena de pedir ese favor, lo quise hacer. Y en el momento en que tomo el auto lo empiezo a echar de reversa, como se me figuró mucho como los carros chocones de la feria, ¿no? Entonces ya en lo que estoy maniobrando para echarme para atrás, ¡paz!, le doy un golpe con un pilar que estaba a mitad del espacio de ahí del taller y le doy en una salpicadera, en la salpicadera de atrás, ¿no? Entonces en ese golpe, pues yo con la pena lo que hice fue como echarlo nuevamente hacia adelante y luego al quererlo echar atrás otra vez, pues un segundo golpe que le di al espejo lateral. Entonces
Literal, así tal cual, como cuando te trepas a los carros chocones ahí, estás en la pista y por más que maniobres siempre hay un llegue que das, ya sea que des tú o que te den a ti, ¿no? Pero en este caso que yo daba, por no querer, insisto, por no querer pedir el favor de que me sacaran el automóvil, ¿no? Y bueno, el mecánico nada más se me veía como que, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le está pasando? Maneje bien, caramba. Fue una situación bastante vergonzosa, pero ahí te va lo que realmente a mí me hizo comenzar a poder entender, ¿no? Esto que te estoy platicando, como te decía, sucedió eh, en el primer año de que yo estaba casada. No obstante, cuando a mí mi propia vida comienza a generarme la necesidad de empezar a abrirme a una conciencia, fue hasta el 2012. Para esto yo ya tenía alrededor de los 25 años de casada quizá, pero esta anécdota que yo te cuento es un poco para ponerte en relieve cómo era mi fe. Cuando yo llego a la casa en ese momento ya con el carro todo averiado, o sea, lo llevamos al taller para su mantenimiento y resulta que salió el carro del taller todo chocado de la parte de atrás. Pero en mi ignorancia, cuando yo llego a casa, lo primero que hago es pues llorar. En ese momento ya solté el llanto de la pena, de la impotencia, de la vergüenza, de todo lo que quieras y mande, solté el llanto. Y en ese llanto yo solicitaba apoyo celestial, ayuda celestial, solicitaba un milagro. ¿El milagro de qué? Pues de que ese choque desapareciera o de que alguien llegara, ¡tarán! Yo compongo el carro y no pasa nada, todo gratuito. ¿Qué sé yo lo que pedía? Pero yo pedía en realidad que ese asunto se solucionara. Que ese asunto en concreto se solucionara. Para cuando yo comienzo a empezar a valorar qué era la fe para mí, encuentro que muy similar a este evento que te acabo de platicar, era mi concepto de fe. Mi concepto de fe era entender que había una deidad, que había un todopoderoso que podía solucionar todos los conflictos en mi vida, escúchalo bien, y que me bastaba únicamente orar, ¿no? Entonces en ese bastarme orar, era sencillamente arrodillarme y de todo corazón es lo que me hacían saber, ¿no? Tú pide las cosas de todo corazón, pídele a Dios que te solucione, pídele a Dios ayuda para solucionar este asunto, pide, ese era el concepto de fe, tú pide y se te dará, y así lo decía Yeshua, ¿no? Pide y se te dará. Entonces, ese era mi concepto de fe. Por lo tanto, para mí era una situación de simplemente pedir para poder tener. Y en ese poder tener, pues era precisamente lo que yo había pedido. Ese era mi concepto de fe. Quizá no es el tuyo. Quizá tu concepto de fe es muy distinto. No obstante, te recuerdo que en estos videos únicamente te comparto mis propias experiencias a fin de que tú tomes en tus manos tu propia vida, tus propios conceptos y los comiences a dilucidar de acuerdo a cómo tú los has estructurado y obviamente encontrar, ¿no? Si requieres hacer un cambio de este preconcebimiento que tienes respecto del tema, ¿vale? O de esta concepción que tienes respecto del tema. Entonces, ese era mi concepto de fe. Yo simplemente me bastaba que solicitaba apoyo, ayuda, y esta ayuda iba sí o sí a venir. ¿Y qué encontré en esa práctica? Encontré que lo único que hacía yo a través de la oración y la petición era simplemente creer ingenuamente que todo se resolvería. Y como no encontraba yo la solución a mi petición o la respuesta a mi petición, entonces eso me iba generando de a poco una decepción.
una decepción en donde yo pronto encontraba que no servía de nada pedir, no servía de nada orar, porque finalmente no, o sea, como podía ser que sí se iba a dar, como podía ser que no se iba a dar. Entonces, cuando llego a este punto de mi vida, hashtag abandoné mi fe, fue porque encontré que es muy irresponsable de parte nuestra, en ese momento de mi parte era muy irresponsable creer que los milagros simplemente bajan porque tú los pediste. Y sí o sí, como los pediste en oración y como los pediste de corazón, entonces sí o sí, la solución va a llegar para ti. Pero ¿qué había en ese juego de palabras y sentimientos? No había más que una necesidad imperante de que la solución llegara y en ese sentido también una manifestación a través de la palabra de urgencia, de me está sucediendo esto, ocupo apoyo, requiero apoyo. Me está pasando esto, por favor, Dios mío, hazme el milagro. Y en ese hazme el milagro había algo bien importante que nosotros omitimos por el solo hecho de pensar y creer que porque ya lo pediste a tu deidad, que porque ya se lo pediste a tu santo, a la Virgen, a Dios, a Yeshua, eso se te va a conceder. Punto. Así, de la nada, como magia, se te va a conceder. Pero no es así, porque en esas peticiones hay una falta de responsabilidad muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque cuando tú pretendes que las cosas, que tu propia fe sea la que te traiga solución a tu petición, respuesta a tu petición o solución a tu problema, simple y sencillamente omites hacerte responsable de lo que a ti como ser humano realmente te corresponde llevar a cabo, acciones que tienes que ejercer, pues para poder llegar a la solución que realmente quieres, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿yo cómo podía pretender que por el solo hecho de hacer una oración, el carro paz de manera mágica, estuviera todo como si nada hubiera pasado? No podía ser. O sea, sí o sí requerías tener el cash, el dinero suficiente para volverlo a llevar ahora al taller en donde le pudieran sacar el golpe al carro. Y si lo que querías era que cuando tu esposo llegara a casa, Leticia, y encontrara el carro como si nada, bueno, pues requerías haber hecho esto y no solamente pensar que a través de una oración o de una petición las cosas se iban a resolver. ¿Dónde estaba la omisión de mi responsabilidad en eso? En pretender y creer que la divinidad es mágica, que Dios, por ser Dios, es el Todopoderoso y por lo tanto, pues puede ponerme frente y darme las escrituras de la casa que quiero, ¿no? O puede quitarme esta enfermedad que tengo. Y en ese sentido, pues yo sigo, no sé, en el ejemplo de la casa, yo sigo despilfarrando mi dinero, sé que tengo un trabajo o no tengo un trabajo, pero creo las posibilidades para que ingrese yo cierto recurso, cierto dinero, ciertas finanzas, pero las despilfarro de la misma manera. ¿Cómo voy a llegar a mi objetivo, a mi sueño de tener una casa o un carro o X? Si no tengo la responsabilidad de generar precisamente el ingreso, el recurso que me permita llegarme de esa casa. ¿Te das cuenta? Es diferente cuando tú solicitas en un estado de meditación, en un estado de oración, de conexión con la divinidad. Tú solicitas o tú agradeces, mejor dicho, agradeces lo que eres, lo que tienes. ¿Cómo voy a agradecer lo que soy y lo que tengo, Leticia? Ya te lo comenté en los otros 2 videos. Primero ocupas reconocerte digno de esa divinidad.
ocupas reconocerte como Jesús nos mostró, reconocerte hijo también de Dios, ¿vale? Y segundo, ocupas estar en observación constante de ti mismo, de quién estás siendo, de lo que estás hablando, de cómo estás actuando, de lo que eres tú en realidad. Ocupas ponerte en el foco, bajo el reflector o ser finalmente el estelar de tu propia historia. Entonces, estar muy enfocado en nosotros. Y ahora sí, cuando tú solicitas, cuando tú lanzas una petición al universo, a través de las manifestaciones o a través de los decretos, o cuando tú en una oración lanzas una petición a tu deidad, a tu divinidad, entonces tendrás que estar consciente de que eso no te va a llegar así de la nada de manera mágica, sino que requieres, así como pides, también hacer, accionar, pero poner de tu parte para que eso sí o sí se dé. Yo no puedo pretender pedir una casa y no hacer nada por generar los recursos para comprarme esa casa. Yo no puedo pretender mejorar mi salud, librarme de la enfermedad que ya se me ha diagnosticado y no hacer nada por mejorar mi alimentación o, no sé, mi estado emocional, ¿no? Comenzar a trabajar en una sanación emocional o no hacer nada de ejercicio, sin movimiento. Yo ahí tirada simplemente orando con mi cerita o mi velita encendida y pidiéndole a Dios que me ayude para obtener salud, pero no hago nada de otras cosas. Sigo comiendo de forma, ¿cómo se dice? De forma irresponsable, ¿no? Sigo actuando de forma irresponsable y sigo pensando de forma irresponsable. Entonces, no esperes un milagro, no esperes que las cosas en tu vida se solucionen por el solo hecho de tener fe, de entender que hay un ser poderoso que te escucha y que está atento para ti y que todo te va a dar. Eso es irresponsable, porque eso te enajena de la responsabilidad que tienes de hacer los cambios tú mismo en tu propia vida, de generarlos, ¿vale? Entonces, yo no podía pretender que ese carro que choqué deliberadamente por la pena de no solicitar que sacaran el auto del taller mecánico, por la falta de valor inclusive, ¿no? Porque a lo mejor no fue solamente pena, sino esa falta de valor, esa valía de decir, Señor, no sé echarlo de reversa, por favor, tenga las llaves, saque el auto. No podía pretender que todos esos daños que le provoqué al carro por esa falta de confianza en mí misma, primero que nada, y bueno, pues todo de pronto así como que angelicalmente todo se solucionó y el carro no tenía ninguna avería. Pues claro que no, claro que no. Y así como en ese evento, mi fe se venía manifestando de ese modo, ¿no? Siempre creyendo que era un ser divino el responsable, pues eso, de allegarme la solución, yo únicamente me bastaba hacer la petición de corazón, con amor. No es cierto. Eso no es así, no funcionó para mí y entendí definitivamente que una fe entendida desde ese concepto muy precario, pues sencillamente te lleva a la frustración y de pronto a gritar que Dios no existe, de pronto a arremeter contra la vida, no solo la propia, sino la de los que están junto a nosotros, y arremeter también contra todo aquello que porque no lo vemos, queremos decir que no existe. Como yo no veo la divinidad, no la huelo, no la toco, no la palpo, no la escucho, entonces no existe. Y entonces caigo en un ateísmo en el sentido de decir eso no hay, no existe, no me vengas con bobadas, Dios no existe. Y en ese Dios no existe, que me tocó también vivirlo. Yo recuerdo mucho cuando precisamente en todos estos menesteres de poder crecer laboralmente,
dentro de mis primeras experiencias en las que me encontraba, porque mi patrón era este, ¿no? El patrón era yo tener un trabajo, comenzar a desempeñarme en él y al cabo de unos meses empezar a tener los conflictos con algún compañero y este compañero empezar a llevarme hasta el punto de tener una discusión con el jefe, ¿no? Y ahí, ni modo, Leticia tenía que salir patitas a la calle de ahí. Entonces, recuerdo que lavando mis trastes estaba yo en esta pena, en esta desdicha que yo sentía de decir, Dios, yo me acuerdo que llegaba frustrada a casa y con mi esposo, que siempre platiqué, ¿no? Yo le decía, ¿qué carajo tengo en la frente un letrero que dice, quiero tu puesto, quítate que soy mejor que tú? Porque esto era lo que se repetía, ¿no? Para mí era una serie de topes donde no me permitían pasar, donde no me permitían crecer en mi trabajo. Entonces, pues yo lo entendía como que son envidiosos, ¿no? Y por eso mi frustración llegaba al punto de pensar y de entender que posiblemente, pues yo estaba emitiendo esa información, ¿no? Una información de quítate, yo quiero estar ahí en tu lugar. Entonces, ante estos patrones de vida, en algún momento, yo lavando mis trastes, ya con todo este cúmulo de frustraciones que yo traía, pues lo primero que arremetí fue contra Dios. Y yo dije, tú no existes, no estás, eres simplemente una proyección, un invento de alguien más, tú no existes. Y en ese tú no existes, pues mi ego comenzó a crecer. Y cuando yo encuentro por primera vez un trabajo, un muy buen trabajo, y comienzo a desempeñarme en él, pues más mi autofanfarronería creció. Esto es como lo conocen muchos, el ego se infla. Y en ese estado, bueno, pues yo comienzo a tener como esta hostilidad para con la divinidad, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde entiendo finalmente que al no existir nada de esto, pues no había otra forma de creer y de comenzar, de avanzar, que no fuera la que ya llevaba yo, ¿no? Entonces, esta falta de responsabilidad, insisto, esta falta de responsabilidad ante un concepto pobre con respecto a lo que era la fe, fue lo que me hizo experimentar esta hostilidad y este ego crecido que en cierta etapa de mi vida fue parte de lo que me llevó a ese declive, ¿no? A ese poderme ver finalmente, como te decía en el primer video, a verme como ese boxeador en el ring, vencido, totalmente vencida yo ante esa necesidad de querer crecer. Y bueno, una vez que yo entro a esta conciencia y que entiendo que era bastante pobre el concepto de la fe, lo cambio. En ese instante, yo cuando me hice consciente de que yo tenía un papel importante, que era la responsabilidad de mis actos en esas peticiones que yo hacía, en esas oraciones que yo emitía, la responsabilidad realmente recaía en mí. ¿Qué tanto estás queriendo lo que quieres? ¿Y cuál es el objetivo primordial de perseguir aquello que quieres? De buscar aquello que quieres. Y en esa claridad hacia la que vas, de poder encontrar precisamente la esencia de tus acciones, es cuando yo encontré, por ejemplo, en ese evento que te platiqué de haberme encontrado, ¿no? Con un magistrado que me gritó de todo y más o menos me hizo sentir así una pulga, nada. Lo primero que vino a mi mente es, ¿qué quiero hacer? Pues regresarme a casa. No quiero saber más nada de esta experiencia. Trágame tierra. Yo no quiero estar acá.
Entonces, ¿qué quieres hacer? Yo quiero regresar a casa con mis hijos, con mi familia. Fue lo primero que yo comenté, ¿no? Y en efecto, cuando hago esta regresión, cuando regreso, mejor dicho, renuncio a la búsqueda de mi éxito laboral y profesional y regreso a casa a ser una ama de casa, a continuar el cuidado de mis hijas, ahí es donde toda mi experiencia con respecto a una conexión con la divinidad, ahora sí, comienza a ayudarme a caer. Esto es lo que hace que caiga en mi conciencia clara y precisa de que lo que yo estaba haciendo era ser irresponsable, totalmente irresponsable con todo lo que yo estaba viviendo. Y en esa irresponsabilidad estaba afincada mi idea de la fe. Entonces, hashtag abandoné la fe, porque entendí que no era lo que yo necesitaba para hacer milagros en mi vida, no era tener fe, era hacerme responsable de lo que estoy pidiendo y en ese sentido saber quién soy, esto es, qué valgo, cuál es el amor propio que tengo. Y en base a ese amor propio poder identificar cuáles son los recursos con los que cuento y cuáles son los recursos que me hacen falta para ir allá donde yo quiero ir. Porque cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes una petición, cuando en una oración tú pides un milagro, sabes muy bien qué es lo que quieres. Tienes muy preciso a dónde quieres llegar. Por ejemplo, tú pides salud porque se te ha diagnosticado una enfermedad. Y te dice el doctor con lujo de detalle qué enfermedad es, por qué se generó esa enfermedad y qué debes hacer, ¿no? Para poder pues atender esa parte de tu vida. Entonces ya tienes preciso, ya está fijo el punto hacia donde tienes que llegar. Pero, ¿cómo diseño yo? ¿Qué voy a hacer? O sea, cuando yo me encuentro de yo sé que quiero llegar allá, pero cuando yo estoy de este lado, lo primero que tengo que hacer es, insisto, ¿qué tengo y qué me hace falta? ¿Qué debo adquirir para que una vez completando mis recursos, mis herramientas, entonces me pueda yo emprender a llegar a la segura, al punto o a la meta específica a la que quiero llegar? Y ahí está el grado de responsabilidad. Ahí está donde tú realmente entiendes que no le vas a endosar el chequecito del milagro a tu deidad, que la estructura que sea que tengas de aquel personaje de la vida religiosa a la que tú le has entregado toda la confianza no es más que eso, ¿no? Una creencia, falta de responsabilidad para con lo que tú realmente eres y lo que tú realmente debes hacer. Porque lo que debes hacer no es nada más hincarte ante tu deidad y pedir y solicitar, creyendo que esto se va a dar. Lo que tú debes hacer, en efecto, es lanzar esa petición, pero haciéndote responsable de que tú y solo tú deberás crear las acciones suficientes y necesarias para llevarte al resultado que buscas, al resultado que quieres, ¿vale? Entonces, cuando yo entiendo que no se trataba simplemente de pedir y esperar, sino más bien de entender, más que pedir era entender lo que necesito, entender hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr y alcanzar. Entonces me hice responsable de primero desde acá, desde el trabajo que había yo hecho de elevar una autoestima, dignificarme como verdadera hija de Dios y de ponerme en el foco, ¿no? Trabajando arduamente y diario, en lugar de estar juzgando y criticando al vecinito, a la amiguita, al hermano, a la hermana, al esposo, a la pareja, ¿no? En lugar de estar como que pendiente de lo que están haciendo y ya viste que esto y ya viste que lo otro, en lugar de ello, es estar enfocada en mí, estar enfocada en lo que yo soy para poder entonces hacer las mejoras en mí, ¿vale? Y esto es
adquirir la responsabilidad del milagro que solicitas que se te conceda. Porque cuando yo adquiero esta responsabilidad, entonces entiendo que tengo esto, pero me falta esto. Y en cuanto yo pueda obtener lo que me falta y tenga mis herramientas, entonces ahora sí estoy bastante segura de poder alcanzar la meta. ¿Y a qué voy con esto? Pues finalmente a que lo que tú ejerces como fe es más bien una confianza que ya no está sembrada en una esperanza, en un a ver si se da, porque en el a ver si se da es donde precisamente como seres humanos caemos en el error de no hacer nada por aquello que pedimos, de no hacernos responsable de lo que nos toca hacer. Y cuando tú identificas, insisto, el punto de partida, una vez teniendo el punto de destino, entonces te haces responsable de ti para poder tener lo suficiente y las herramientas necesarias para poder llegar. ¿Sí? Con todo pasa exactamente igual. Yo no puedo pretender hacer un viaje a París, ¿verdad? Es simplemente por decirlo y soñarlo. Yo ocupo poder identificar específicamente qué quiero visitar de ese lugar, de ese espacio que quiero conocer, y en ese sentido ver qué tengo, con qué cuento para poder llevar a cabo ese viaje. Bueno, cuento con esto y esto, pero me falta esto otro, me falta comprar mi boleto de entrada, ¿no? Costear mi boleto. Entonces, bueno, pues trabajo en esta parte para costear ese boleto, comprarlo, adquirirlo, bueno, ese vuelo, e irme hacia París a lo que quiero irme, ¿vale? Y que no nada más corresponde por un viaje, no nada más es adquirir el vuelo. Es financiar, de hecho, todo el viaje, ¿no? Entonces ocupo hacerme responsable desde donde estoy, desde mis zapatos, para poder identificar lo que tengo, lo que hace falta y así, ahora sí, poder confiar y saber que eso o a qué lugar hacia donde voy, sí o sí se va a realizar. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que definitivamente no existen los milagros, que Dios no te va a conceder. No, todo lo contrario. Porque cuando tú ya hiciste un trabajo previo en donde reconoces, en donde te dignificas, y en esa dignificación tú no te apartas de la única obligación que tienes de estar cuidando de ti mismo, de estar pendiente de mejorar tú. Cuando lanzas una petición, cuando realmente un decreto lo emites con el deseo de que eso suceda, ahí es donde puedes integrar, eres capaz de integrar la responsabilidad que tienes de llevarte hacia donde te quieres llevar. De lo contrario, todo va a quedar como una quimera, creyendo que tú ya lo pediste en oración o ya lo decretaste y sí o sí se va a conceder y no se concede. Y entonces, ¿qué viene con ello? La frustración. Y con la frustración, el riesgo de que, renuncies o el riesgo de que desestimes, esa es la palabra, el riesgo de que desestimes la presencia de ese ser divino, de esa esencia divina que, a la que todos nos aferramos sabiendo firmemente que somos parte de un todo y ese todo es parte nuestro, ¿vale? Entonces, es con esto, con lo que tiene que ver esta idea de que puedas tú entender cómo es la fe y cuál es la fe que tú profesas tener. Y si está esta fe fincada en estas quimeras, en estas ideas vanas de creer que porque lo pides en oración todo se va a dar de manera mágica, ocupas entonces hacerte responsable de ello y comenzar a trabajarlo a partir del conocimiento y el trabajo con tu propia persona, con tu propia conciencia, de hacerte responsable de lo que pides, de hacerte responsable de lo que estás solicitando.
Entonces, si yo estoy pidiendo un milagro, me hago responsable. ¿Cuál es mi parte que tengo que hacer, que accionar para que ese milagro sí o sí se cumpla? Para que ese resultado sí o sí se materialice, se lleve a cabo, se dé. Entonces, hashtag abandoné mi fe es dejar estas ideas de que todo se iba a transformar de manera mágica y empezar a hacerme responsable. Confié. La confianza proviene a partir de que tú ya has hecho un trabajo previo en donde sabes que los resultados podrían no ser lo que tú esperas, pero va a haber resultados. Va a haber resultados, se van a generar esos resultados. ¿Por qué? Porque yo ya hice lo que me correspondía. Y por ejemplo, aquí ya a manera de cierre quizá o de conclusión, te comparto otra experiencia, ¿no? Cuando tocó que mis hijos comenzaran pues a esto, ¿no? Ya a salir de casa por cuenta propia porque ya estaban en secundaria o ya estaban en prepa. Cuando tocó que mis hijos comenzaran a tener sus primeras experiencias amorosas, ¿no? Yo encontré no tener miedo ni preocupación por cómo les fuera a ir en la vida, porque confié, no tuve fe, confié. ¿En qué confié? Confié en que la educación y los valores que se les dio en sus primeros años de vida eran las bases suficientes, necesarias, para que, sumado a las experiencias que ellos fueran generando, esto les fuera reforzando un carácter y una seguridad en sí mismos que les permitiera precisamente llevarse en el diario vivir. Llevarse hacia sus propias experiencias en las que no temía yo lo que vivieran. No me daba miedo o no tenía ninguna preocupación por lo que estuvieran viviendo ellos afuera, sino más bien tenía yo o me ocupaba yo de estar ahí presente para ellos, para cuando requirieran un consejo, un oído, un hombro. Pero no era el temor de lo que les fuera a pasar allá afuera en la calle, sino más bien era ocuparme de que cuando ellos regresaran a casa tuviesen aquí presente una madre que los escucha, una madre que los atiende, ¿vale? Esa era mi ocupación y entonces ahí fue donde yo pues pude observar cómo la fe podría ser vista como una falta de responsabilidad, mientras que la confianza es un acto de seguridad sobre el resultado que esperas, ¿vale? Seguridad sobre el resultado que esperas. No te confundas, no significa que si yo lo pedí azul, azul se va a dar. Si yo lo pedí a las 12 del día, a las 12 del día se va a dar porque ya me ocupé, porque ya hice lo mío, porque ya me hice responsable de lo que a mí me toca hacer y entonces como lo pedí a las 12 se va a dar. Como lo pedí azul, azul se va a dar. No te confundas, no va por ahí. Es la confianza en que has hecho lo pertinente y lo necesario para que aquel resultado que tú esperas se dé. ¿En qué momento se va a dar? ¿De qué color o de qué tamaño? Eso no es controlable. Eso sí es finalmente un resultado al que tú tendrás que también poner tu responsabilidad emocional para que adquieras los beneficios de ese resultado y no te quedes berrincheando porque no se dio del tamaño, del color y a la hora que tú pediste. ¿Sí me explico? Entonces, hashtag abandoné mi fe es dejar de ser ese niño creído, ese inmaduro creído de que algo o alguien más te va a dar lo que tú estás pidiendo y hacerte responsable de que si yo quiero, yo pido, yo estoy sabiendo hacia dónde quiero llegar, me hago responsable de lo que tengo que hacer para adquirir ese resultado. Pero no me berrincho porque el resultado no se haya dado como, insisto, del tamaño, del color y a la hora que yo pedí, porque ese
también sería un estado de inmadurez en el que también estoy endosando a alguien o algo más, pues eso, ¿no? La finalidad de mi petición. Y también se estaría actuando de forma irresponsable. Entonces, insisto, abandoné mi fe es dejar de creer que otras circunstancias u otras personas son responsables del resultado que buscas en tu vida y comenzar a confiar a partir de lo que previamente tú ya trabajaste e hiciste y te correspondía hacer para alcanzar el resultado. Sin emberrincharte, y aquí podríamos terminar de coronar el comentario, sin emberrincharte porque ese resultado no sea tal cual como tú lo habías querido, ¿no? Ahí, en ese sentido, lo bonito de la vida, lo fantástico de hacer lo que haces es precisamente encontrar que hay grandes sorpresas porque tú no pediste que fuera de tales dimensiones y en cambio se dio así, con este tamaño. Pero ahí ocupamos entonces encontrar y trabajar con nuestra mente, nuestro corazón y nuestra creatividad para sacarle el jugo, el provecho de aquel resultado que ya se generó y que ya se dio. Bueno, hashtag abandoné mi fe. Dejé de creer que alguien más estaba por mí y confié. Confié a partir de la responsabilidad que yo misma asumí para poder alcanzar los resultados que esperaba de mis peticiones, de mis declaraciones, de mis proyectos, de mi propia vida. Espero que te haya servido, que lo hayas escuchado hasta el final, yo sé que sí. Y bueno, pues seguimos con estos videos que tanto me está gustando compartir contigo. Espero que a ti te esté funcionando y sirviendo lo que aquí escuchas. Un abrazo.